Y para charlar sobre esto, ya tenemos a nuestros invitados. Vamos a hablar sobre trabajo, cómo está la situación, cómo están los gremios, qué puede pasar en el 2017, cuáles son las medidas que pueden empezar a tomar y cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno para reactivar la economía y para que empiece a generarse empleo. Le damos la bienvenida, buenas noches a los dos, gracias por venir. Tengo a Hugo Godoy, que es de ATE, gracias por estar con nosotros. Y vamos a estar charlando de esto. Y Germán Muño, abogado especializado en economía del CEPA, del Centro de Economía de Política Argentina. Gracias a los dos. Gracias a usted por la invitación. Hugo, bueno, los números son complicados. ¿Hay esperanza para el 2017? Mira, si el gobierno no cambia de rumbo, creo que tenemos muchas razones para estar muy preocupados. Yo comentaba hace un ratito, vengo de una movilización de los trabajadores de AGR, la empresa gráfica que tiene el grupo Clarín, que ha cerrado sus puertas, ha dejado en la calle a 380 trabajadores, y en una maniobra que no se puede alegar una crisis económica de la empresa, una quiebra. No hay ningún tipo de preaviso, simplemente hay una decisión empresarial de destruir la organización de los trabajadores. Esto implica un alto grado de impunidad. Cuando el año pasado comenzamos el año con despidos masivos en el Estado, nosotros dijimos son la antesala de despidos en el sector privado. Y lamentablemente no nos equivocamos. Los despidos son más aún que los que indica el INDEC si tenemos en cuenta que no contempla los puestos de trabajo perdidos por fuentes de trabajo precario. O sea, lo que para la patronal es que se vence un contrato y en realidad son despidos, pérdida de fuente de trabajo, o las cooperativas que han dejado de realizar tareas porque cesó la obra pública. Por lo tanto, el número de pérdidas de puestos de trabajo en el año 2016 fueron mucho mayores. Y lo adelantamos, esto es producto de una política económica que lleva adelante el gobierno, que debe cambiar porque si no, vamos a una situación de extrema gravedad. Lamentablemente, la actitud del presidente es de querer ocultar esta situación, justificar lo injustificable, y bueno, yo creo que si un 18, 19 de enero, como estamos hoy, hay el grado de movilización que se manifestó hoy en la calle frente al Ministerio de Trabajo, 2 columnas que confluyeron con miles de trabajadores movilizados defendiendo y apoyando a estos trabajadores de AGR que fueron despedidos, indica un alto grado de solidaridad, de respaldo y de decisión de los trabajadores de ponerle freno a esta política económica. Germán, el ministro Triaca desconoció las cifras del INDEC, dijo que no maneja los mismos números y que de hecho los números que maneja el Ministerio de Trabajo tienen que ver con que el empleo está empezando a crecer. ¿Hay algún lugar de donde sustentar esta opinión del ministro? No, o sea, lo que se ve en los números es justamente que en puestos de trabajo, ni siquiera hablando de despidos, o sea, estamos hablando de las pérdidas de trabajo más la creación de empleo, lo que hay es una destrucción neta del empleo registrado exclusivamente, o sea, hablamos de cerca de 100.000 puestos de trabajo menos que existen, pero obviamente los despidos que hay son mucho mayores, ¿sí? Porque si algo de creación de empleo en algunos sectores existe, ¿sí? Como en los servicios de salud o en los servicios financieros, ahí hay creación neta de empleo, la destrucción de empleo es mayor. Y nosotros entendemos que hay que prestarle atención también a ese otro número, al número de los despidos, porque los despidos lo que marcan es un disciplinamiento hacia los trabajadores, ¿sí? O sea, el despido no solo no solo afecta a ese trabajador, sino que busca afectar al conjunto de los trabajadores en la negociación salarial. No, te empieza a dar miedo perder el trabajo y a partir de ahí empezás a negociar ciertas cosas que en otra situación por ahí no negociabas. El famoso miedo a perder el salario desmoviliza. Pese a este nivel de movilización que señalaba Godoy, que se presenta en enero, obviamente que cuando uno mira la situación social, cómo empeoró el poder adquisitivo del salario durante el año 2016, uno esperaría un nivel de movilización de parte del movimiento obrero mucho mayor, donde hay cerca de 10 puntos de poder adquisitivo del salario perdido en solo un año.
¿Hay alguna de las estadísticas, alguno de los números que nos permita mirar el 2017 y decir, bueno, ¿hay una esperanza en este 2017? En cuanto al empleo, no, si no hay un cambio de política. Es un año electoral, uno calculaba o esperaba que el gobierno, buscando tener una buena performance en las elecciones, vuelque dinero al consumo. Por ahora no se está viendo que se oriente para ese lado, y si no se orienta para ese lado, difícilmente el empleo vaya a repuntar. Por una cuestión de que la mayor parte de puestos de trabajo que se pierden son en la construcción y en la industria manufacturera. Si no hay consumo, la industria manufacturera no va a repuntar en materia de empleo, porque lo que produce son bienes y salarios. Y en la construcción ahí va muy atado a lo que pase con la obra pública, ¿sí? Hay que ver, ahora acaban de desplazar a uno de los funcionarios de la obra pública, hay que ver si adquiere dinamismo o no la obra pública y despega la construcción o no. Hugo, el gobierno está en una encrucijada, porque como nos decía recién Germán, tiene que reactivar la economía, es una necesidad que tiene la economía, pero a la vez algo que se deterioró mucho es la confianza del consumidor. Es decir, si a vos te quedara algún peso de más, dudás en gastarlo porque decís, no sé si voy a seguir teniendo trabajo. Por las dudas, empiezo a guardarlo. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería cambiar para poder no solo reactivar la economía, sino la confianza de los consumidores? Lo que pasa es que en la lógica del gobierno, la línea principal de actividad económica es la transferencia de recursos de los sectores que menos tenemos hacia los sectores de mayores ingresos. Hay una preocupación porque la reactivación económica se dé solamente en algunos sectores ligados a las exportaciones, no al mercado interno, y privilegiar a un sector empresarial que podríamos llamar de primera línea, de primer orden, la espuma de la actividad económica. El resto de la economía, la ligada al mercado interno, está directamente condenada y eso es lo que explica que haya habido el nivel de recesión, que se hayan abierto las importaciones y que hayan afectado tanto a la industria textil, que hayan afectado tanto a la industria del calzado, que afecte inclusive a pequeños productores rurales ligados a la producción de hortalizas, de frutas. Y esto explica también que uno de los datos más fuertes del año pasado, producto de una política económica consciente, es la generación de pobreza. Cuando se genera deliberadamente pobreza es porque no se apuesta al consumo interno como un mecanismo de activación económica. Entonces, yo creo que hay una decisión consciente del gobierno. Yo recordaba, mientras te escuchaba, que fue las propias autoridades de gobierno cuando se hizo el encuentro con lobistas y empresarios cerca de mediados de año, lo que se llamó farsescamente el Davitos, parecía un sainete de principio del siglo pasado. De lo que hablaron las autoridades de gobierno es que había que preocuparse más por mantener empleo que por mejorar salario, y que se le garantizaba a las empresas que iban a invertir en la Argentina, en general en capitales especulativos, se le garantizaba las tasas de ganancia porque el Ministerio de Trabajo, así dijo Triaca, iba a estar al servicio de los que vinieran a la Argentina. El Ministerio de Trabajo, yo la recuerdo a Triaca, fue creado en la estructura del Estado para defender los intereses de los sectores de los que menos tienen. En cambio, Triaca lo que está haciendo ahora es poniéndolo al servicio de garantizar la maximización de las ganancias de los grandes grupos empresariales, y por eso que hay una complicidad delincuencial en este respaldo que le están haciendo a Clarín para que despida 380 trabajadores, cierre una empresa. Es parte de una política de, como bien decía el compañero acá, de disciplinamiento de trabajadores. En esta perspectiva nosotros creemos que si no cambia esta perspectiva, y lo único que lo va a hacer cambiar es que crezca el reclamo de cambio, la perspectiva para la mayoría de los argentinos no es buena. Germán, mucho se criticó al principio, por lo menos desde la oposición, lo que fue la transferencia de recursos por parte del Estado Nacional, que fue la quita de retenciones al campo.
¿Cuánto trabajo ha generado esa quita de retenciones en el campo? No, el campo tiene la particularidad de que no es un sector trabajo intensivo y de hecho es un sector que ha tenido destrucción de puestos de trabajo durante el año 2016. Se da la misma particularidad con el sector minero. El sector minero se le quitaron las retenciones y tuvo una fuerte pérdida de cerca de 8% de destrucción neta de empleo registrado en el sector minero. Está comprobado que la reducción de costos al sector empresario no se traduce en creación de empleo, que es algo que se está queriendo instalar ahora cuando se quiere bajar el famoso costo laboral, ¿sí? Se habla de los impuestos al trabajo. Lo que en verdad se quiere hacer es desfinanciar el sistema de la seguridad social, porque con los aportes y contribuciones, los aportes de los trabajadores y las contribuciones de la patronal, lo que se financia es el sistema de seguridad social. Lo que no se está diciendo es, una vez que bajen eso, que ya se hizo en la década de los 90 y fracasó porque no sirvió para generar empleo, es cómo van a financiar el sistema de la seguridad social. O sea, van a aumentar el déficit fiscal, lo cual va a generar un círculo vicioso de endeudamiento externo, déficit fiscal, y que termina, si no hay un cambio, como ya lo conocimos en el año 2001. Hugo, si sigue en esta línea el gobierno, ¿van a lograr unirse con la CGT para hacer un paro masivo? Mira, yo creo que es cada vez más evidente que aquellos dirigentes sindicales que no den cuenta de estas necesidades emergentes y cada vez más crudas y la voluntad de miles de trabajadores de salir a dar la pelea, esos dirigentes van a quedar como al costado de la vera de los ríos, digamos, ¿no? Yo creo que va a haber un crecimiento de la organización de grupos dirigenciales, de nuevas organizaciones sindicales que van a ir creciendo porque un nuevo modelo sindical va a ir imponiéndose en la Argentina al calor de las luchas que van a darse en el reclamo al cambio económico de la política que lleva adelante el presidente Macri. Pero que no es solamente un cambio en términos de política económica. El gobierno intenta también desviar los debates, promueve la reducción de edad de imputabilidad para los niños, queriendo hacer aparecer que el peligro para la sociedad son los pibes menores de 14 años, cuando solamente el 1% de delitos graves que se producen en este país son producidos por pibes menores de 18 años. De hecho, el presidente evitó en la conferencia de prensa responder sobre economía y sobre despidos. Cuando se le hizo las dos preguntas, de alguna manera terminó esquivando la respuesta, ¿no? Exactamente, porque yo creo que lo que se da en la sociedad, se va a ir dando profundamente este año, es un debate sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de Estado, sobre el modelo de desarrollo económico que queremos para nuestro país y a qué sectores beneficiar y a qué sectores no. Evidentemente, el gobierno está beneficiando a la crema del poder económico en la Argentina y está haciendo crecer enormemente la desigualdad, no solamente que hace crecer la pobreza, sino que crece la desigualdad, la brecha entre los pocos que mucho tienen y los muchos que poco tenemos. En esa perspectiva yo creo que va a ir dándose un debate muy profundo, creo que el escenario electoral va a expresar también esto, pero la conflictividad social que genera estas acciones, estas injusticias producto de la política económica del gobierno va a ser creciente. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a repasar el tránsito, a ver cómo está Buenos Aires en este momento, en la vuelta a casa. Si tenés que volver, vamos con Moni, nos subimos al auto. Bueno. Sí, Rodri, ¿cómo está la autopista 25 de mayo? Ya estamos viendo que está en rojo, está un poco demorado desde Chacabuco hasta Perito Moreno, con paciencia.